Cuando hablamos de desarrollo y evolución ciudadana, inmediatamente comenzamos a pensar en grandes edificios o en la construcción de torres. Lo que no nos imaginamos con tanta claridad es qué pasa con algunos servicios, ya sea cloaca, la luz, el gas, o qué pasa con aquellas construcciones que son consideradas parte del patrimonio cultural. Hoy en Identidad LP hablaremos del Código de Ordenamiento Urbano y los controles que deben realizarse sobre el mismo. Ya comenzamos. Hoy para nuestro programa está con nosotros el diputado provincial Sergio Emilio Panela y con él estaremos hablando sobre cómo es la situación en La Plata, qué pasa con las construcciones y obviamente debido a su cargo, cómo es la situación en la provincia. ¿Qué tal, Panela? Buenas noches. Buenas noches. Gracias por su presencia. Bueno, coméntenos cómo ve o cómo se está trabajando el tema de cuidar el patrimonio cultural en la ciudad de La Plata. En realidad creo que hace más de 2 años que ya se dejó de cuidar. Se empezó en una etapa de destrucción masiva de edificios viejos, emblemáticos en algún momento, y con la historia que se podían estar cayendo, se fueron destrozando. Casas que habían quedado con estilos muy platenses, terminaron con grandes edificios, ¿no? Creo que se dio un boom de edificación muy grande sin un control adecuado. ¿Cuál es la respuesta del oficialismo? Hay muchísimas agrupaciones, hasta hay una agrupación internacional que estaba muy preocupada por la situación de este patrimonio cultural. ¿Cuál es la respuesta por parte del oficialismo? En que todo pasa. Entonces las críticas pasan, los tiempos pasan, y como nosotros estamos inmersos en una sociedad que es muy capitalista en el sentido de deshumanizada, a nadie le importa si dentro de 2 o 3 años uno de esos edificios termina colapsan los servicios. En realidad, mientras que a cada uno le vaya bien en su actividad y la economía siga funcionando, no les importa cómo lo demás termina sucediendo. Panela, coméntelo para aquellos que no saben, ¿qué significa que una propiedad sea parte del patrimonio cultural? Significa que tiene que tener un cuidado determinado, no tiene un pago de impuestos y lo que tiene es desde el Estado una colaboración para preservarla. Es una propiedad donde termina quedando como lo que es, un edificio histórico. ¿Y qué pasa cuando no se cuida o no se demuele? ¿La justicia puede actuar sobre aquellos que la deberían haber cuidado? Originalmente hay un listado de edificaciones que son las que deberían estar cuidadas y del propio Estado constantemente controladas para que estén cuidadas. ¿Cómo se puede hacer para equilibrar? Obviamente estamos en tiempos que pasan rápidamente, los edificios crecen, pero a su vez también tenemos que cuidar la ciudad. ¿Cómo se puede hacer un equilibrio para que se mantengan las dos cosas? Yo creo que haciendo proyecciones a largo plazo. Acá la planificación madre que tenía que haber existido en algún momento no se hizo y los gobiernos van pasando y van cada gobierno planificando en base a los intereses que tiene. La ciudad ha crecido, vos vas para cada uno de los barrios, vas para la zona de aeropuerto, creció, vas para la zona de Citibel, Villa Elisa, ha crecido, y vas para la zona de Abasto, de Romero, y también creció mucho. Entonces, en esa planificación no se dio en ningún momento, va creciendo en base a la gente que se va instalando. Y después vos tenés en el centro un armado de esto que yo te digo, un capitalismo furioso, en construir, en armar y en ver cómo hace dinero en base a la venta de departamentos. Y no se termina cuidando las cosas. ¿Qué está pasando con los servicios? Mirá, la verdad que los servicios que fueron hechos hace 100 años, los servicios madre, y fueron bien planificados, porque vos fijate que se han hecho muchísimos edificios y no ha colapsado todavía. Todo lo que va colapsando es lo que no se va teniendo mantenimiento, porque vos fíjate, cuando APSA da mayor presión, vos tenés que empiezan a explotar los caños en las veredas, vos te vas a encontrar con un montón de pérdidas. Y la verdad no es porque la empresa quiere que esté así, sino porque el sistema ya está al máximo. Y vos te vas a encontrar con vecinos que le han hecho en su manzana 3 o 4 edificios que hoy no tienen presión de agua en su casa. Entonces empezás en la otra etapa, en la etapa que cada vecino se quiere salvar a sí mismo y meten esas bombitas que terminan robando el agua al vecino. Entonces, bueno, no hay control y yo creo que en eso es el mayor de los problemas, ¿no?
¿Se puede cambiar esta hora? Porque los edificios lamentablemente en muchos casos ya están, las construcciones ya están. Por ejemplo, ¿se puede cambiar el sistema de cloacas de la Ciudad de La Plata? No, lo que se puede es ampliar todo el sistema de mantenimiento. Bueno, lo que ya está, ya está. Bueno, no tanto el de cloaca, el de agua, que ahora viene el verano y vamos a tener grandes padecimientos en barrios periféricos. Sí, hay un plan que ha entrado en la legislatura para una nueva planta potabilizadora que es muy interesante para tratarlo y para poder trabajarlo. ¿De qué trata este plan? La ampliación de todo el sistema de redes y bueno, una nueva planta potabilizadora que logre generar muchísimo más litros para todo el resto de la ciudad. Diputado, desde su cargo, ¿se puede realizar un control por parte desde la provincia hacia el municipio para ver de qué manera están actuando? Sí, a veces se hace y a veces no. Vos lo podés hacer vos fíjate, hay un control, por ejemplo, con algo que está muy de moda ahora, de los boliches, ¿no? Y el otro día uno de los boliches termina cediendo una baranda, estando la gente bien o mal en ese momento, ¿no? Pero no hay un control de la provincia, un ente que termine controlando las obras de infraestructura que tiene cada uno de los boliches. Y el Estado municipal, que es el que los tiene que controlar, creo que no los termina controlando nunca. Claro, estamos hablando de lo que pasó en Bloc en Ensenada. Exactamente. Donde alrededor de 20 jóvenes resultaron heridos. ¿Cómo se controla? ¿El municipio debe controlar la cantidad de gente que ingresa a un boliche? Hay un control de eso, normalmente. A vos cuando te dan la habilitación te dicen hasta tantas personas. Vos después, como dueño del negocio, podés entrar más, bajo tu responsabilidad. Pero en los casos de infraestructura no se le controla nada. Lo tendría que controlar bomberos por ahí, pero tampoco está estipulado que lo controle. Se tendría que generar una oficina que haga un control estricto de esas cosas. Siempre lo que se está repitiendo en esta charla tiene que ver con los controles. O sea, hablamos del tema de la infraestructura, de la gente que ingresa a determinado lugar. Hace unas semanas nada más se cayó en Tolosa también una construcción en la cual hubo obreros que terminaron heridos. ¿Cómo se puede hacer desde la provincia para exigir que estos controles se lleven a cabo? No, yo creo que en realidad termina judicializado el tema cuando querés hacer un control estricto. Vos fíjate que tuvimos una desgracia en la calle 38 donde falleció una persona y así todos se siguieron construyendo los edificios sin mayores controles. Vos vas a muchos lugares del mundo donde se está construyendo un edificio, se le hace toda una malla alrededor para que no pueda quedar nada para el lugar donde la gente sigue caminando. Y acá no tenés esos controles. Vos tenés los edificios, la estructura totalmente abierta. Y vos vas a cualquier lugar donde las tenés cerradas, se le pone como una bolsa de arpillera, parecido, un plástico, donde no te deja que nada caiga para abajo. Entonces, siempre los controles nuestros no son estrictos. Son controles y después, a medida que van transcurriendo las obras, total dicen, nunca va a pasar nada. Pero termina pasando como pasó esto en 38, ¿no? ¿Qué puede hacer un vecino cuando ve que están construyendo de mala manera o cuando ve claramente estas irregularidades? Hace una presentación judicial. Es lo que más rápido puede parar una obra y a partir de ahí que empiecen a solucionar los diferentes problemas que puede haber. Bueno, también el vecino puede decir esto está mal y no termina estando mal, termina estando encuadrado en el código de planeamiento. Pero bueno, si no las obras se pueden parar, si vos haces una presentación judicial se para. ¿Qué opinión le deja este código de planeamiento que se aprobó en la municipalidad? Yo creo que los códigos de planeamiento deben ser constantemente cambiados, pero tiene que haber una comisión constante que esté metida a la universidad, a los diferentes entes, donde esté controlado porque la ciudad va creciendo. Entonces vos hoy podés tener una densidad de departamentos en el centro y en un futuro vas a tener una densidad de casas en la periferia. Creo de que eso se puede llegar a lograr con el tiempo y sin tratando de sacar los intereses económicos que se generan alrededor de la construcción, ¿no? Hoy nuestro tema tiene que ver con las construcciones y los controles por parte del Estado municipal y provincial. Enseguida regresamos. La enseñanza personalizada, el plan de estudio innovador y el equipamiento de alto nivel tecnológico constituyen nuestro valor agregado. Por eso, no lo dudes más. Estudia odontología en la Universidad Católica de La Plata. Informes e inscripción, Avenida 13, número 680, entre 45 y 46. Teléfono 422-7471, interno 245.
Ahora te podés informar de una manera más ágil y dinámica. Ingresá a www.plusinformacion.com.ar y sabé lo que está pasando. Ingresá a www.plusinformacion.com.ar. Realpolitik, el sitio de noticias más visitado de la región capital. Realpolitik. Toda la política de La Plata, Berizo y Ensenada, si ocurre, está aquí. Ahora, edición impresa. Encontrala en el kiosco de revistas de tu barrio. Realpolitik. Lucrecia K, indumentaria de diseño, calle 9, esquina 39, en la web www.lucreciak.com. Servicio de diseño y confección. Lucrecia K, indumentaria de diseño. El Espejo Noticias, la realidad frente a frente. Noticias de la ciudad de La Plata y la provincia de Buenos Aires. El Espejo Noticias, junto a los equipos de la ciudad y del deporte. El Espejo Noticias te refleja toda la información del espectáculo y las noticias de la cultura y arte platense. Para publicar en El Espejo, escribí un mail a producciones.ga@gmail.com o llama al 221 15 411 4396. PRPP, eventos para chicos, adolescentes y adultos, civiles y reuniones de fin de año, spa de princesa, deck arbolado. PRPP te ofrece la mejor atención y un amplio servicio con living comedor, inflable, piñata y cancha de fútbol. Opcional, menú incluido. Nuestra página web www.prpp.com.ar. PRPP, fiestas y reuniones. Foster, cumplimos 6 meses, vení a vivirlo con nosotros. Inauguramos un nuevo espacio VIP, nueva barra, nuevos LCD, nueva carta de cena y tragos. Foster, en la esquina tradicional de 8 y 54, show en vivo. Foster, vení a vivirlo con nosotros. Continuamos en Identidad LP y hoy está con nosotros el diputado provincial Sergio Emilio Panela. Diputado, hace poco tiempo nada más usted presentó un pedido de informe por lo sucedido en Bloc, que hablábamos en el bloque anterior. ¿A qué hace referencia este pedido? No, a que se genere una... Primero a ver si había algún ente del Estado provincial que controlara. Así como se creó un departamento para controlar el tema de bebidas alcohólicas, que se genere un departamento para controlar todo el tema de armado de infraestructura de los diferentes boliches. Hay lugares donde lo podés tener más controlado porque el Estado municipal toma nota y controla constantemente, pero hay otros que no. Entonces terminás en cualquier lugar con un boliche que después no termina, o está semi habilitado o no está habilitado y termina con una desgracia en la primera cambio, ¿no? ¿Pudo hablar con los familiares de la gente de la Estrada, del colegio del cual realizó la fiesta? No, nosotros no hablamos, hicimos los pedidos de informes y... Porque tampoco cuando ocurren desgracias tampoco querés estar muy encima, viste, de sacar ventajas en cosas que la verdad que no hay que sacar ventaja, lo que hay que es solucionar los temas. Claro, porque mucho se habló de que también en parte los culpables eran los jóvenes por estar en una estructura, tanta cantidad y saltando y teniendo una conducta quizás atípica para un lugar. Es un problema cultural que vivimos a veces los argentinos, ¿no? Pero creo que no hay que culpar a los chicos, yo creo que lo que hay que culpar es la falta de control. Acá nosotros debemos tomar de alguna medida la imagen de lo que son otros lugares del mundo, donde se controla constantemente, porque si vos no estás controlando, un chico de 15 años sí tiene idea de lo que tiene que hacer bien y lo que tiene que hacer mal, pero tiene 15 años, o sea que yo creo que hay que controlar muchísimo más y estar encima, porque cada uno de estos boliches a veces tienen la suerte de que todo salga bien, pero hay veces que se ha tenido desgracias como en otros lugares del país, ¿no? En la Municipalidad de La Plata hace un año, aproximadamente 2 años, se aprobó la oficina de nocturnidad que aún no está funcionando. ¿Cree que a nivel provincial se puede crear una oficina, pero que realmente actúe, que tenga características similares? Yo creo que el tema de infraestructura no es solamente el tema de los boliches. Yo creo que es el tema de boliches, el tema de otros ámbitos públicos y el tema de un mayor control sobre el tema de edificaciones.
Así que yo creo que es mucho más profundo el tema en esos lugares. Y el tema de la nocturnidad es un tema que la Municipalidad de La Plata ha aprobado muchas direcciones que no las hace funcionar. Son títulos y creo que en eso, bueno, se debe tomar mayor cuenta de que debe existir esos controles. ¿Cómo se pueden generar estos controles? Porque parece que hay un desfasaje entre lo que se está diciendo y entre todo lo que está pasando. Hablábamos de la construcción, hablábamos de lugares como nocturnidad, fuera de aire recién hablábamos de la construcción de hoteles en la ciudad de La Plata. ¿Cómo se puede lograr este control? Yo creo que hay que tener vocación de liderazgo en la ciudad como para tener una ciudad avanzada, con planes a largo trecho. Entonces cuando vos armás un proyecto que va a tener una planificación de 20 años, que no es de un intendente de un partido político, sino que es de los ciudadanos, vos ahí tenés posibilidad de generar ámbitos de control. Porque después el control vos tendrías que tener en el lugar legislativo, y cuando tiene la mayoría el gobierno municipal no tenés mucho control que digamos, porque te aplican el número y todo termina cayéndose. Y los pedidos de informe que haces es muy difícil que te lo contesten si tienen mayoría. Así que no termina saliendo una comisión. Nosotros, vos sabés que en la provincia tenemos por ahí una posibilidad mayor porque el oficialismo no tiene mayoría. Entonces en eso puedes trabajar mucho más y te tienen que contestar los pedidos de informe. Nosotros hemos logrado que un montón de esos pedidos de informe vengan contestados, pero no así en los ámbitos locales. ¿Hubo alguna respuesta con este pedido de informe por lo sucedido en Bloc? Recién arranca. El tema provincial salió de la Cámara la anterior sesión, que hace 10 días, o sea que calculo que dentro de 20 días más o menos vamos a tener el resultado. O sea que por el momento el oficialismo no ha dado la palabra sobre lo que ha sucedido ahí, o al menos no con ustedes. No, fue aprobado y salió de la legislatura. Ahora hay que ver los diferentes ámbitos a ver si terminan contestando. Fuera de aire también hablábamos del hecho de, obviamente, la evolución del crecimiento y todo, como que nos va atropellando como ciudad y vemos lo que está pasando de la cantidad de edificios que hay por cuadra. ¿Cómo debería ser el control? O sea, para aquellos que no saben, para aquellos que desconocemos, ¿cómo se puede medir qué cantidad de edificios habría que construir por cuadra o por manzana? Vos tenés el código de planeamiento hoy que te da una densidad. En base a esa densidad es lo que se puede construir. Todo lo demás te lo tiene que aprobar el Consejo como excepción. O sea que el control es sencillo, hay que controlarlo. Y después, lo que se ha dado en algunos lugares de la ciudad es que el empresariado no termina siendo un empresariado que sea solidario con el resto de la sociedad, porque terminan con tal de hacer unos pesos, terminan haciendo edificios en cualquier lado. Y eso tiene que valer la parte más humana del empresario, ¿no? Así que en eso creo que debe sentir un autocontrol del propio empresariado. Y el Estado decirles, miren muchachos, acá hiciste uno, acá no me hagas. Pero hay que hacerlo del propio Estado con una fuerza dura, que es lo que debe tener el liderazgo de lo que yo te digo a nivel local. Y creo que ahí es donde vamos a empezar a solucionar algunos problemas. Pues yo te digo, no es solamente los edificios que hoy existen, sino lo que puede existir para adelante. Cuando vos te empiecen a hacer obras en barrios que están muy cuidaditos, como hay lugares en Goné que están muy lindos, que la gente ve y te hagan 2 o 3 duples, la gente se va a querer matar. Entonces esos son los lugares donde el Estado tiene que estar muy encima para que no ocurra una construcción por hacer un pesito más que terminen destrozando los barrios. Varela, ¿qué opinión tiene de los vecinos, de la Asamblea de Vecinos Defendamos La Plata, que viene actuando para cuidar toda la parte arquitectónica de la ciudad? No, yo creo que todo ente que se organiza para cuidar el patrimonio de la ciudad es muy bueno. No puede parar el desarrollo de la ciudad, pero sí lo que hace es controlar constantemente y ponerle freno a las locuras que pasan de los empresarios o del propio Estado. O sea que todo lo que es participación ciudadana, donde le ponga límites al poder abusivo, es bárbaro. Bueno, parece que el gran tema de hoy es la falta de control. Ahora vamos a una tanda y enseguida regresamos. La enseñanza personalizada, el plan de estudio innovador y el equipamiento de alto nivel tecnológico constituyen nuestro valor agregado. Por eso, no lo dudes más. Estudia odontología en la Universidad Católica de La Plata. Informes e inscripción, Avenida 13, número 680, entre 45 y 46. Teléfono 422-7471, interno 245.
Ahora te podés informar de una manera más ágil y dinámica. Ingresá a www.plusinformacion.com.ar y sabé lo que está pasando. Ingresá a www.plusinformacion.com.ar. Realpolitik, el sitio de noticias más visitado de la región capital. Realpolitik, toda la política de La Plata, Berizo y Ensenada, si ocurre, está aquí. Ahora, edición impresa. Encontrala en el kiosco de revistas de tu barrio. Realpolitik. Lucrecia K, indumentaria de diseño, calle 9, esquina 39, en la web www.lucreciak.com. Servicio de diseño y confección. Lucrecia K, indumentaria de diseño. El Espejo Noticias, la realidad frente a frente. Noticias de la ciudad de La Plata y la provincia de Buenos Aires. El Espejo Noticias, junto a los equipos de la ciudad y del deporte. El Espejo Noticias te refleja toda la información del espectáculo y las noticias de la cultura y arte platense. Para publicar en El Espejo, escribí un mail a producciones.ga@gmail.com o llama al 221 15 411 4396. PRPP, eventos para chicos, adolescentes y adultos, civiles y reuniones de fin de año, spa de princesa, deck arbolado. PRPP te ofrece la mejor atención y un amplio servicio con living comedor, inflable, piñata y cancha de fútbol. Opcional, menú incluido. Nuestra página web www.prpp.com.ar. PRPP, fiestas y reuniones. Foster, cumplimos 6 meses. Vení a vivirlo con nosotros. Inauguramos un nuevo espacio VIP, nueva barra, nuevos LCD, nueva carta de cena y tragos. Foster, en la esquina tradicional de 854. Show en vivo. Foster, vení a vivirlo con nosotros. Bueno, ya estamos casi llegando al final. En el bloque anterior comenzamos a hablar sobre estos vecinos que se unen por un pedido en común. Bueno, Panela, usted nos estaba dando su opinión sobre este tipo de vecinos que generan asambleas, uniones vecinales. Retomemos un poco con eso. No, yo creo que lo que hace el vecino cuando empieza a actuar es como activar todos los sistemas de autodefensa de la sociedad. Porque por ahí hay vecinos que trabajan todo el día o que tienen otras preocupaciones y no se dan cuenta cuando le empiezan a destruir los barrios. Y estos vecinos que están súper activos terminan abriéndole un poco la cabeza a cada uno. Un poco así fue lo que pasó cuando armamos el Parque Pereira, la bajada de la autopista. Nosotros habíamos trabajado con un proyecto que lo habíamos metido en cámara hacía como un año antes de que empiece todo el problema, y después los vecinos se autoconvocaron solos y empezaron a hacer esa gran rebeldía que le paró la obra del Estado Nacional, ¿no? Y resultó saliendo muy bueno porque ahora tenemos la obra que va a venir por Ruta 6. O sea que todavía hay un poco de esperanza. A veces se ve cuando van al municipio, enfrente a una sesión, lo que pasó hace muy poco tiempo cuando presentaron este informe donde una empresa internacional hablaba del Código de Ordenamiento Urbano, y lo que decían los vecinos es que frente al voto no son escuchados. Se podría decir que una unión puede hacer que los escuchen. No, más bien, aparte ningún gobernante le gusta que el vecino lo termine puteando, en una palabra, ¿no? Así que creo de que el vecino tiene que estar siempre muy activo. Y después, bueno, las urnas nos dan mayorías y minorías. Creo que cuando esto que pasa en una elección terminan teniendo grandes mayorías, los gobernantes, termina siendo muy malo para los controles. Entonces nosotros, que entramos por ahí por una minoría circunstancial, terminamos no pudiendo hacer nuestro trabajo, más que el de investigar y el armar proyectos, y no pudiendo parar algunas ordenanzas que la verdad que son muy malas, ¿no? El vecino entiende cuando se habla de algo tan importante como, por ejemplo, que es el planeamiento de la ciudad, que los plazos sean tan largos, que estamos hablando de plazos de acá a 20 años. ¿El vecino acepta esto o quiere soluciones rápidas? No, yo creo que el vecino, nosotros no terminamos de utilizar palabras que para el vecino sea muy fácil comprender. Entonces ahí es donde
está la mayoría de la dificultad y la falta de comunicación entre el dirigente político y el vecino. Por eso nosotros intentamos, cada día que va pasando, cada vez que hablamos con los vecinos, vamos a alguno de los barrios, hablamos con alguna de las asambleas, el utilizar las palabras que utilizamos normalmente. Nosotros venimos de una sociedad y a veces nos parece que cuando llegamos a un cargo empezamos a utilizar un montón de palabras para que no nos entiendan. Y en este mano a mano con los vecinos es donde nosotros vamos viendo también las dificultades y la deficiencia. Entonces, cuando hablamos con los vecinos, ¿por qué hay que votar esto, lo que fue el COU en su momento? Hablamos con la gente del barrio Hipódromo, porque ahí van a ir un montón de edificios que no tenían que estar en esa zona de la ciudad. Y se lo pudo, hablando con el gobierno, después sacar de la votación del código. Pero cuando hablas con los vecinos empiezan las presiones y ahí terminan bajando algunos proyectos que terminan siendo absurdos a veces, ¿no? Claro, uno de estos temas tiene que ver con lo absurdo. ¿Qué se le responde al vecino cuando dicen, no, derrumbamos esta casa para hacer un edificio, derrumbamos esta otra para hacer un edificio? Como para ir cerrando, ¿qué se puede hacer para defender lo poco que queda de aquellos edificios considerados patrimonios culturales en la ciudad? Hay que agarrar rápidamente, o nos vienen a ver a nosotros en la Cámara de Diputados, o alguno de los concejales de la oposición o del oficialismo que esté interesado en mantener el patrimonio de la ciudad, y se trabaja con un abogado muy rápidamente y se le hace un recurso de amparo para que no puedan seguir la obra, ¿no? ¿Qué significa usted que ha viajado, llegar a la ciudad y ver aquellas edificaciones de larga data que son parte de nuestra historia? No, vos sabés que la ciudad de La Plata ha tenido muchísimas edificaciones muy lindas y con el tiempo se han ido perdiendo. Vos agarrás la 59 de 1 hasta 7, hasta hace un tiempo había un montón de casitas muy lindas y terminan derrumbadas. Y vos ves cómo lo van dejando que se vaya destrozando. Porque yo digo que ahí el Estado es donde tiene que actuar muy rápidamente. Pedirte a vos, que sos el dueño de la propiedad, mirá, no tenés el dinero, bueno, nosotros te mandamos una cuadrilla del municipio para ayudarte a mantenerla, pero con el patrimonio hay que cuidarlo de todas formas, ¿no? Bueno, estamos llegando al final, agradecemos la presencia del diputado Sergio Emilio Panela y para concluir podemos decir que lo que está faltando es este control que usted como vecino puede pedir que se ejerza. Ahora sí, los esperamos en el próximo programa de Identidad LP. Chau, chau.